Buenas tardes otra vez. También desde aquí queremos saludar a la señora Garrido, al señor Segura, al señor Serrano, a la Plataforma por la Honestidad, por supuesto. Y yo no sé si es o no es la hora de la verdad, pero lo que sí sé es que un tema tan delicado como es la protección del confidente, la protección del testigo, se puede debatir en 10 minutos en el marco de una PNL, cuando además nosotros no somos competentes. Pero bueno. Miren, el Grupo Socialista de la Asamblea tiene un compromiso, ya se lo he dicho, firme, un compromiso serio y un compromiso muy decidido contra la corrupción. Y apoyamos e impulsamos todas las medidas posibles para erradicar esta lacra. Pero es que estas medidas hay que analizarlas no desde un punto de vista político únicamente, sino también desde un punto de vista técnico-jurídico y de política criminal. Porque nosotros nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener porque ustedes han dicho que no iban a admitir nuestras enmiendas, ni tampoco han hecho ningún esfuerzo por transaccionar. Y además este tema tan complejo y tan delicado, requiere un debate de fondo. A mí esta PNL me ha hecho sumirme en multitud de disquisiciones de fondo, se lo puedo asegurar. Las primeras se refieren a qué quieren ustedes decir cuando hablan en su PNL de protección de empleados públicos que revelen y denuncien casos de corrupción en el seno de las administraciones. Porque yo lo que me pregunto es dónde está para ustedes la frontera entre la conducta irregular que no pasa el umbral del ilícito penal. Es claro que si nos encontramos con un delito hay una obligación para cualquier ciudadano de denunciarlo ante las autoridades o sus agentes. Y entonces ya entra en marcha la maquinaria policial y judicial. La PNL, en su segundo párrafo, habla de prevención en la actuación de empleados públicos que toman la decisión de denunciar casos por corrupción. Otra vez mezclan conductas. Las irregulares, que no alcanzan categoría de delito, con las delictivas, que son las relacionadas con la corrupción propiamente dicha. Porque hablan de denuncias de situaciones de corrupción. Miren, la manera de plantear esta PNL muestra una gran confusión, y yo se lo digo con todos mis respetos. Al margen, por lo tanto, de la formulación que hacen y creyendo entender lo que ustedes, en el fondo, intentan explicar, y le puedo asegurar que he atendido con mucho cuidado y con muchísimo respeto la intervención de la diputada, tampoco nos ha quedado muy claro qué modelo proponen ustedes. Nosotros pensamos que ciertamente, y tras analizar multitud de normativa interna, normativa comparada, normativa internacional, informes de organismos internacionales. Oiga, es cierto, la normativa española en materia de protección de denunciantes hay que mejorarla. Ahí estamos de acuerdo. Por eso hemos presentado una enmienda y por eso hemos solicitado que se amplíe el marco protector en relación con la corrupción. Y no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, porque es que su PNL, además, se queda corta. Debemos partir de la base de que la corrupción es estructural en nuestro país y en nuestra comunidad, y en consecuencia no basta poner parches. Hay que reformar estructuralmente, que abarquen todos los ámbitos desde el punto de vista integral y, sobre todo, concienciar frente a esta lacra que erosiona nuestra democracia. Ya lo ha dicho mi portavoz don Ángel Gabilondo, en otras ocasiones. Hay que atacar las causas de raíz, hay que erradicarla, hay que ir contra los corruptos y los corruptores. Pero, oiga, también hay que regular procedimientos administrativos que pueden dejar actualmente resquicios a la comisión de estas prácticas indeseables. Y hay que dotar de medios suficientes a los órganos que se encargan de la investigación y el enjuiciamiento. De ahí nuestra anterior PNL. Definamos qué es la protección del confidente o informante para saber qué es lo que queremos que se legisle, porque según la OCDE es la protección legal frente a discriminaciones o acciones disciplinarias respecto de empleados que informan a las autoridades competentes de buena fe y con motivos fundados algún tipo de conducta irregular de cualquier clase en el contexto de su lugar de trabajo. Consideramos que el concepto de la OCDE también es un concepto restringido porque deja fuera a terceros que han sido testigos de prácticas irregulares. En tal caso, bastaría con reforzar la legislación laboral o la legislación en materia de función pública para garantizar la protección frente a represalias y acosos en el ámbito laboral.
Y así se garantizaría también la confidencialidad, pero atención, la garantía de la confidencialidad con respeto a las garantías y derechos de la persona contra la que se dirige la información, porque estamos en un Estado de Derecho y la regulación ha de evitar que tenga efectos perversos. Por eso hemos introducido nuestra enmienda, que, por supuesto, ustedes no han aceptado. Por otra parte, si nos referimos a informaciones ya cometido el delito, es evidente que deberá ser la autoridad judicial la que intervenga. Y en este campo sí tenemos legislación sobre protección de testigos y peritos. Pero la protección entendemos que debe ir más allá, garantizando asistencia y acompañamiento en el proceso y fuera de él para que las personas que se atreven a denunciar no se sientan solas. Porque, mire, yo llevo 25 años desde que empecé a estudiar Derecho y 16 años he trabajado investigando y enjuiciando asuntos penales. Una persona que se atreve a denunciar un caso por corrupción pasa por un proceso interior muy complicado. Hay que garantizar que el sistema no actúe como disuasorio para que decidan presentar esta denuncia por corrupción y que no sea perverso, ya lo he dicho antes. La figura del confidente o colaborador con la justicia, aunque no se regula de manera expresa, en nuestra legislación sí está reconocida jurisprudencialmente. Y miren, no es una novedad. Esta figura es histórica. Ya se prohibía expresamente desde la novísima recopilación en el siglo XIX, que fijaba la prohibición de acusar y denunciar los fiscales de su majestad y promotores de la justicia sin dar delator. Y traía su precedente en las partidas de Alfonso X el Sabio, por eso le llamaban el Sabio, que exigía que en la carta de acusación debe ser puesto el nombre del acusador. La razón de la existencia de la confidencia surge actualmente como alternativa al ya agotado espíritu de colaboración ciudadana que se estiló como fuente casi exclusiva de iniciación de actuaciones procesales penales en el siglo pasado. Alternativa, desde luego, no única y excepcional, aunque a veces es necesaria en la lucha contra la delincuencia organizada. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las sentencias Koptowski y Windisch, en el que se admite la declaración de dos confidentes, incluso uno de ellos declara por escrito para proteger absolutamente su identidad, dice que se pueden utilizar como indicios, pero no como pruebas, porque limitan gravemente la defensa y con ellas se viola el derecho a un proceso equitativo. Nos hablan de sistemas muy avanzados y de las bondades de Alemania, de Estados Unidos, pero allí también hay límites, y son los límites de las garantías penales, porque aunque es un sistema que ha sido traspuesto, adoptado en estos países, el fiscal es libre o no de desvelar la identidad del confidente. No obstante, si quiere usar su testimonio como prueba, debe llevarle al juicio oral para que contradiga la defensa. Con lo que obviamente se dejará conocer al acusado quién es su delator. Por otra parte, Ciudadanos pide la creación de una autoridad independiente del Ejecutivo con facultades de prevención, control, sanción a empleados públicos de la comunidad y de los municipios. No sabemos qué se refieren con autoridad. Un órgano, una agencia, un organismo, una unidad con facultades de control y prevención nos parece bien. Un estado intermedio que actuase como una especie de asesor confidencial para casos de sospechas donde los ciudadanos puedan acudir. Pero, además, creemos que es más adecuado reforzar las estructuras burocráticas ya existentes, creando esta oficina, llámenlo como quieran, y con implicación del personal funcionario que es independiente, porque es que parece que ustedes constantemente están vertiendo sospechas sobre los empleados del sector público. Hablan de autoridad y de independencia. Si quieren independencia, ¿qué más hay independiente que los jueces, que la Fiscalía Anticorrupción y que las fuerzas y cuerpos de seguridad especializadas? ¿Y a qué otra autoridad se refiere? A mí esto, sinceramente, me inquieta mucho. Miren, no les entendemos. Vinieron aquí exigiendo la extinción de organismos, impusieron la supresión del Consejo Consultivo y ahora quieren crear nuevos organismos con categoría de autoridad y que sea independiente del Ejecutivo. ¿Y qué garantiza eso después de lo que hemos visto con la Oficina Antifraude en Cataluña? Tienen un acuerdo de gobierno, vienen aquí, dan zascas al Partido Popular, pero lo siguen sosteniendo con comportamientos parlamentarios ambivalentes. Si de verdad quieren luchar contra la corrupción,
sean ustedes conscientes de a quién han facilitado que gobierne y sean coherentes con lo que dicen en los plenos, porque si no parece que ustedes actúan a espaldas de los ciudadanos. Muchas gracias.